soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar del problema de control y en concreto vamos a discutir las tecnologías posibles para resolverlo. Mantener el punto de funcionamiento en un proceso industrial, seguir una trayectoria en robótica, bueno, pues eso se engloba bajo las tareas que se denominan control. Entonces, ¿cómo se controla? Bueno, pues aquí hay dos cuestiones. Una es efectivamente decidir qué hacer, ciertas fórmulas o reglas de decisión, y otra es qué máquinas o qué mecanismos deben implementar esas reglas de decisión. Entonces, el objetivo de este vídeo es esto último: discutir las formas y opciones tecnológicas para llevar a cabo ese control. Y no vamos a discutir lo que se denominan fórmulas de control, estrategias de control, proporcional, derivado, filtros, etc., porque eso requiere una discusión mucho más cuidadosa y, claro, hay cursos enteros dedicados a eso. Aquí simplemente, a nivel meramente divulgativo, hablaremos del hardware de control o algo así. Aunque le hemos dedicado otro vídeo también así divulgativo sin fórmulas a qué es el control dentro de la ingeniería de procesos y la ingeniería industrial, las conclusiones de ese vídeo son que las tareas de control, entre otras, pues son mantener una temperatura pese a que suba y baje temperatura exterior, por ejemplo, alcanzar una cierta temperatura lo más rápido posible, si inicialmente no se está en ella, detectar cuando la cosa se está yendo a zonas no seguras y tomar el mando con algún sistema de control override, seguir trayectorias, bien en robots, bien un poco en fases de arranque o parada de algún sistema, realizar cierta secuencia de operaciones, hay que taladrar, pintar, mover, dar la vuelta, o estabilizar el lanzamiento de un cohete o la reacción en cadena de la central nuclear de Cofrentes. Bueno, pues todo esto se llama control. ¿Y cómo se hace ese control? Pues una primera fase es diseñando bien los procesos. Por ejemplo, uno diseña un planeador sin motor para que planee con un cierto ángulo de planeo y que sea estable, y la geometría del avión pues da lugar a ese ángulo de planeo al que acude motu propio si no se toca nada. Luego, pues en vez de controlar temperaturas, pues claro, si mi sistema está bien aislado, pues las temperaturas se mantienen más constantes. Reduzco las necesidades de climatización. Puedo también, pues en un circuito eléctrico, poner algún tipo de filtro para eliminar armónicos de corriente, porque es un rectificador, porque no sé qué. Puedo tener un reglaje deportivo adecuado para la suspensión de ese coche de carreras, para mantener la amplitud y frecuencia de ciertas vibraciones como yo quiera. Puedo tener válvulas de seguridad, donde el override es que simplemente, pues si se excede la presión, pues sale vapor. Entonces, bueno, pues diseñando bien el proceso, se disminuye la necesidad de cosas adicionales que se encarguen de controlarlo, o incluso se anula esa necesidad. Bueno, pues eso es lo primero a hacer, ¿vale? Ser un buen ingeniero mecánico, eléctrico, químico, aeronáutico, porque el mejor control es el que no se necesita, porque el proceso está súper bien diseñado y va al punto de funcionamiento deseado y se mantiene en él solito. Pero, bueno, pues en algunos casos necesitamos poner algún tipo de mecanismo ingenioso para ayudar a que el proceso se mantenga en el punto de operación deseado. ¿En qué sentido necesitamos este tipo de mecanismos? No sé, pongo flotadores, palancas, bolitas que giran, relés, fuelles. Ahora veremos algún ejemplo en concreto. Y la cuestión es que, claro, la instrumentación electrónica y los computadores de control y de procesos, pues desde luego llegar a la industria así a gran escala fue a partir de 1980-1990. Y antes de 1930 no había la posibilidad ni siquiera eléctrica. Tenía que ser todo, pues eso, con mecanismos mecánicos o fluídicos, palancas, aire comprimido, vapor, flotadores. Entonces, bueno, pues hay ahí toda una historia de la ingeniería. De hecho, la historia de la ingeniería industrial, cómo se consiguen hacer máquinas más complicadas que funcionan bien, pues tiene mucho que ver con estos mecanismos ingeniosos para controlarlas. Todo el mundo sabe que el vapor hace presión
pero de ahí a conseguir una máquina que circule a 80 km por hora por una vía y mantenga esa velocidad, una máquina de vapor, pues hay 2000 años de intentarlo. Entonces, bueno, pues lo dicho, hay muchos mecanismos ingeniosos que han surgido a lo largo de la historia y que, mirados así a toro pasado, se pueden considerar mecanismos cuya función era controlar, incluyendo en ello a lo mejor mecanismos biológicos, como el control de la presión arterial o el control de la glucosa en sangre, que han ido evolucionando en millones de años hasta ser lo que son. Vamos a ver ejemplos de estos mecanismos ingeniosos. Lo primero que podemos pensar puede ser, por ejemplo, pues un termostato de control de temperatura donde el detectar si hemos llegado o no a la temperatura adecuada pues sea con un bimetal, dos metales con coeficiente de dilatación muy diferente, de modo que determinada pieza metálica, un poco por ahí en medio, pues se doble al calentarse y abra o cierre un circuito eléctrico con un relé, digamos, que conecte o desconecte la calefacción. Bueno, pues este es un mecanismo ingenioso que controla súper bien las temperaturas. Otro mecanismo que podríamos tener pues es pues el control de nivel de la cisterna del váter, pues con un flotador y una palanca que abre o cierra la válvula, de modo que cuanto más abajo esté el flotador, más abierta está la válvula. Bueno, pues es un ingenioso mecanismo del cual hay centenares de millones de copias en el mundo. El tercer mecanismo ingenioso que vamos a ver aquí es el regulador centrífugo. Es tan importante, digamos, junto con los motores eléctricos, que está en el emblema de los ingenieros industriales de España. Aquí tenemos una ilustración de este regulador centrífugo en un libro de primeros del siglo XX. Digamos que la idea es que cuando determinado eje gira muy rápido, estas bolas se van para afuera, de modo que esta palanca baja y aquí sube y se hace girar esto así, cerrando la válvula. Gracias a esto se regulaba la velocidad de los motores de vapor ante cambios de carga mecánica y fue pues un antes y un después. Este tipo de control pues realmente se denomina control proporcional. Si voy a controlar velocidad de giro, cuanto más sube la variable que estoy controlando, la velocidad, más se cierra la válvula. Es una relación que, aparte de las no linealidades con algún seno y coseno y eso, es una función estática. Incremento de velocidad se traduce en un incremento de posición de la válvula. ¿Qué ocurre? Pues que, como veréis o ya habréis visto según vuestro background, existen formas más sofisticadas de hacer control poniendo derivadas e integrales, pues entonces hay mecanismos ingeniosos de control que hacen derivadas e integrales. Esos ya empiezan a ser tan específicos de control que podrían llamarse controladores, como decimos, digamos, en otra transparencia de este material. Pero en fin, si vemos esta página web sobre materiales de ingeniería naval, pues aquí ponen controladores con muelles, fuelles, diafragmas, más fuelles, más válvulas. Entonces, bueno, pues el ingenio, hasta que los ordenadores se han podido encargar de hacer integrales y derivadas, así con 2 líneas de código, pues un ingenio grande, y digamos que este sería el culmen de los mecanismos ingeniosos. ¿Vale? Los mecanismos proporcionales históricamente se les han ocurrido a mucha gente, a muchos artesanos e ingenieros en sus talleres mecánicos o de tuberías o similar, y ya pues claro, cosas haciendo derivadas e integrales, pues efectivamente un poco cuando este tipo de mecanismos se vio que era necesario para mejorar las prestaciones de los procesos, nació lo que es la ingeniería de control propiamente dicha. De modo que de una forma sistemática, en vez de pensar el control como parte del propio proceso y como, digamos, determinadas palanquitas, mecanismos, flotadores o fuelles que se añaden ahí a los propios mecanismos de esa máquina abotonadora de no sé cuántos o de ese mecanismo de vapor, bueno, pues en vez de pensar
en que son parte de la ingeniería mecánica de todo esto, pues ya la necesidad de la mejora de prestaciones y la aparición de procesos más complejos, pues dio lugar históricamente a la necesidad de mecanismos que hicieran integrales y derivadas y, en general, pues mecanismos específicos de control donde, digamos que llamaríamos aquí el control de forma activa, o sea, donde hay algo en el aparato cuya única tarea es decidir qué hacer. Digamos, considerar el sistema de control como una entidad separada, con tecnología específica, y que aunque yo tenga un compresor de aire comprimido, pues incremente determinada tecnología, por ejemplo, electrónica, para controlar la velocidad de giro, la presión, el caudal de aire, etc. Bueno, pues esa existencia de algo cuya única tarea es decidir qué hacer, manipular las posibles cosas que puedan cambiarse, mi proceso para cumplir un objetivo, bueno, pues es efectivamente el nacimiento del problema de control en la industria per se, y que claro, pues que tiene dos posibles soluciones. Uno es control manual, cuando tengo un proceso muy complicado donde una palanca y un flotador o algo así pues no consiguen hacer todo lo que se quiere, pues pongo a un operador viendo niveles, temperaturas, concentraciones, colores de las cosas, cómo son las llamas de los quemadores de la caldera, etcétera, y decidiendo cuánto carbón poner en la caldera, si abrir o cerrar determinada válvula, etcétera. Entonces eso es pues control manual. Algo tan complicado que no hemos encontrado una forma sencilla de controlarlo y ponemos a un humano especialmente entrenado, un operador encargado de manipular esa máquina tan complicada. Desde el astronauta, piloto de avión o el albañil que cava una zanja con el martillo neumático, porque todavía no hemos diseñado el robot que cabe zanjas y que tenga cuidado de no cortar cables eléctricos o tuberías de gas. Bueno, ese es el control manual, pero claro, el objetivo de la automatización es el control automático, donde esa entidad que tiene que decidir qué cosas hay que hacer en mi proceso, pues sea en general pues un computador, alguien que haga cálculos, bien integrales y derivadas, bien decisiones lógicas, que si tal cosa sobrepasas cierto umbral hay que abrir no sé qué válvula y hay que cronometrar 5 minutos antes de cerrar no sé cuántos, ¿vale? Entonces pues habrá un computador de propósito general, una CPU o un circuito específico, ya hablaremos de ellos en otros materiales. Vemos que bueno, pues que hay un cierto código de cálculo y de lógica para decidir cómo abrir, cerrar válvulas, conectar y desconectar cosas. Entonces a ese computador le tiene que llegar información, usualmente con sensores de temperatura, presión, posición o lo que sea, y también información del usuario que con un teclado, ratón, haciendo clic en una interfaz gráfica, pues da información sobre la tarea a ejecutar. Hay una información del proceso con sensores, usualmente electrónicos, una información del usuario con botoneras o teclados o lo que sea, y una lógica de decisión. Existen múltiples cursos y asignaturas, etcétera, para decir con todo lujo de detalles qué es el control automático y la automatización industrial y los controladores PID y los controladores lógicos programables, los sistemas SCADA, los robots, etcétera, pero se basan un poco, pues claro, en una tecnología de electrónica e informática como soporte para ejecutar las reglas de decisión lógicas o matemáticas o de ecuaciones diferenciales. Es la tecnología más versátil, pero un poco como hemos visto, no es la única. Podemos, si la licencia de software es muy cara, pues poner control manual, o si las cosas son muy complicadas, o podemos tener mecanismos, de modo que yo no pongo un ordenador de 4.000 euros para controlar el llenado de la cisterna del váter. Con lo cual vamos a concluir. En este vídeo hemos visto qué tipo de plataformas tecnológicas podemos utilizar para resolver problemas de control. Bien control manual, bien integrando el control dentro del proceso con ciertos mecanismos de palancas, flotadores, calderines, relés o algo así. O bien pues con sistemas de control automático, con instrumentación electrónica, fuentes de alimentación, sensores y computadores o algo así que se encargan de tomar las decisiones. Esta es la tecnología más versátil, es el futuro, pero si el problema es sencillo, pues ¿por qué no usar
una palanca y un flotador o un termostato bimetálico y solucionar el problema con una tecnología probada con éxito desde hace 100 años y barata. Con lo cual, pues decidir en cada proceso tecnológico qué estrategia uso para controlarlo, pues dependerá de la complejidad de ese proceso, de la complejidad de las reglas de decisión para que funcione y de los requerimientos de calidad y precisión que yo tenga y de consideraciones económicas sobre el precio de la instrumentación versus poner una palanca y un flotador. Bien, pues con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención.